Memoria, verdad y justicia. Bajo la consigna "Sepan cumplir", ¿dónde están? Ayer miles de uruguayos volvieron a marchar en varias ciudades del país en una nueva Marcha del Silencio, la edición número 30. Convocada por la Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la movilización de Montevideo comenzó en la Plaza de los Desaparecidos en América, en la esquina de Rivera y Jackson, y terminó en Plaza Cagancha, como ocurre cada año, y reunió a una multitud impactante, como siempre. Pese a este reclamo tan masivo, los que tienen información útil no hablan. Así siguen pasando los años, los hallazgos son pocos, y la búsqueda se lleva a cabo lentamente, con escasos recursos, a puro tesón y compromiso de los responsables de estas tareas. Hasta el momento, desde que comenzaron las excavaciones en 2005, se encontraron los restos humanos de 7 personas secuestradas en Uruguay durante la última dictadura. Los de Ricardo Blanco, Uva Gensler Chávez Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro, Eduardo Bleier, Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón. En los próximos minutos vamos a conversar con descendientes directos de 3 de ellos, o sea, con familiares de desaparecidos que, a diferencia de otros, han podido completar el duelo porque los restos de sus seres queridos fueron encontrados. ¿Qué sintieron cuando se produjo la ubicación de aquellos huesos? ¿Qué les dio la posibilidad de enterrar a su padre, a su abuelo? ¿Cambió para ellos la causa de los desaparecidos? ¿Desde qué lugar? Bueno, hoy en nuestro espacio central estamos recibiendo a Gerardo Bleier, hijo de Eduardo Bleier. Gerardo, bienvenido. Muy bien, buenos días. A Sabina Arigón, hija de Luis Eduardo Arigón. Sabina, hola. Bienvenida. Y Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro. Bienvenido. Buen día. Bueno, gracias a los 3 por acompañarnos y por compartir con nosotros a partir de este momento sus sensaciones, ¿no? Para empezar, de lo que ocurrió ayer. La pregunta, la primera es la elemental. ¿Cómo vivieron anoche esta nueva Marcha del Silencio? Una de las tantas, ¿no?, que ya llevamos recorridas. Justo ayer yo hacía memoria y pensaba que falté muy pocas en realidad, ¿no? Solamente cuando mi hijo era muy chiquito, y porque generalmente hace mucho frío, pero lo que pasó ayer fue que comentábamos ahora antes de entrar acá con los compañeros que nos impactó la cantidad de gente, ¿no? Que a pesar de los años que hace que se hace, cada vez tenemos la sensación de que va más gente, y a mí lo que me llama sobre todo la atención es que veo gente muy joven. Siempre veo gente muy joven, y eso es lo que más me impacta. Se ha comentado eso tantas veces, pero ¿ustedes sienten que esta vez hubo otra vez un aumento, mayor presencia? Sí. Vos sabés que por razones totalmente anecdóticas del rol de padre, a mi hija le dio un ataque alérgico fuerte y se tuvo que ir al hospital. Mi hija menor, antes de llegar a Plaza Libertad, tuve que salir. Pero mientras iba camino hacia todavía con el alma llena de esa multitud y de esos jóvenes, a mí me surgió una reflexión espontánea que me parece valioso compartir. Es cierto que eran 40 años de democracia, 30 años de la marcha, y que los números redondos constituyen, y que además la expectativa de un gobierno en términos generales más vinculado a las personas que padecieron las prácticas del terrorismo de Estado alberga expectativas. Pero más allá de eso, a mí me resulta conmovedor como gesto de solidaridad social, porque si uno mira el mundo, ese narcisismo solipsista, ese individualismo radical que se ve por todos lados, en todos lados, son muy escasas las manifestaciones multitudinarias en el que la sensibilidad primaria es la solidaridad, porque es la solidaridad con un hecho que es la ausencia de verdad, como si fuera poco, ¿no? En un mundo en el que también la verdad padece, por las lógicas de la guerra, etcétera, la demanda central es la verdad. ¿Dónde están? Sepan cumplir. Esa es la demanda central, porque claro, después de la verdad
bueno, pasan cosas. Nosotros, digo, siempre vamos con yo también he estado en casi todas, salvo las que no estaba en el país o varias que fui en Paysandú, porque yo, buena parte de mi vida he vivido en Paysandú. Y siempre vamos con mi hermano y con mis sobrinos, que son la generación que sigue. Y una de las cosas que yo veía, la de ayer me parece que fue realmente impresionante. Uno adelante a veces no capta o capta alguna puntualmente, es distinto que el que lo hablábamos con ella, de que ella estaba atrás y la medía otra parte, pero la de ayer me parece que fue impresionante. Y el tema de las nuevas generaciones es algo que me acuerdo que hablábamos con algunos familiares en el sentido, y que creo que ayer en una entrevista lo decían, es como que ya la bandera pasó. Yo creo que parte de la cosa tuvo que ver con la pandemia, que en esa cosa de no va a haber marcha y cómo lo hacemos, fue como una explosión de creatividades y de tomarlo como otra cosa, o sea, no como otra cosa en lo conceptual, sino como una movida más general y de tomar la bandera de familiares y muchos colectivos. Y me parece que eso ayer se notaba en el tema de la edad de la gente y de los protagonismos, ¿viste? A mí una cosa que yo venía ahí caminando y veía, es como que es una marcha donde el protagonismo es colectivo. Porque uno veía una pila de figuras políticas, y me acuerdo en algunas marchas al final, que uno llegaba al final y estaban los periodistas buscando la opinión de los... Sí. Y ya casi que no corre más. O sea, los políticos o las figuras más conocidas son uno más en la marcha. Eso está muy bueno, porque creo que eso es lo que le da potencia. Es política, por supuesto, profundamente política, pero es política con un protagonismo general y comunitario. Y eso creo que es lo que le da quizás hasta más potencia. Sí. Sabina, decías que sí. Sí, lo estaba escuchando atentamente, sí. Y además otro elemento que sirve para evaluar la cantidad de gente, no sé si ustedes hacen lo mismo, pero al principio siempre te encontrás con, te digo, hace muchos años, ¿no? Te encontrabas con uno, con otro. Cada año pasa que te cuesta más, te encontrás con gente, pero cada vez mirás y hay más gente nueva. Y eso es bueno también, no encontrarte, porque significa que hay mucha gente que se integra y que no es parte de tu círculo más cercano, ¿no? Y un punto de quiebre fue 2020, entonces. Para mí en ese sentido, que fue como decía, ¿y ahora qué hacemos? Y era como un shock, y la forma en que se reaccionó me parece que es una visión muy personal, pero creo que fue como un punto donde hubo como un estallido de creatividad, y de formas. Que aquella vez, debido a la pandemia, hubo que inventar otras formas de expresión, ¿no? Que primero fueron anteriores al 20 de mayo mismo. Claro. Se empezó con anticipación, se desplegó el abanico de instrumentos de comunicación a lo largo del día, y en la noche la marcha no fue. La marcha fue... Sí, fue la marcha que no fue. Claro, la marcha fue el camión, ¿no? Con los parlantes, sí, claro, con los nombres, pero fue en el momento ritual. Claro. Y en las ventanas. Fue en las redes, en las ventanas, en las luminosidades, en los saludos por las ventanas, porque claro, la gente salía a la calle con parlantes. Sí, a gritar presente. Fue una obra de arte colectiva. Eso es impresionante. Y una observación que me gustaría acotar, que ayer lo pensé especialmente cuando iba caminando, me llamó la atención también gratamente la corrección en todo el trayecto, porque durante años, sobre todo al principio... Siempre aparecía uno. No, siempre se discutía. Yo sé que se discutía sobre las consignas y se pedía que no se llevaran banderas partidarias y siempre había alguien que con algunos gritos o cosas que no era el espíritu general que se esperaba. Y bueno, ayer me llamó especialmente la atención eso, el silencio, como decían, y la corrección en todo el camino, ¿no? La educación, no hubo nada. Al final había unas camionetas de la Intendencia y unas motos que decíamos, ¿para qué están? Porque en realidad terminó, se cantó el himno, se aplaudió y la gente se fue. Y eso es algo que hay que valorar, me parece, ¿no? Sí, yo los escuchaba y pensaba, por un lado está todo esto positivo, ¿no?
la solidaridad, el apoyo expresados de manera tan multitudinaria, lo que mencionaba Gerardo, la incorporación a la marcha de nuevas generaciones, pero hay una contracara. Está transcurriendo el tiempo. Y entonces se da la ausencia de familiares de desaparecidos que van muriendo. También van muriendo militares que podrían proporcionar información. Se mantiene muy larga la lista de desaparecidos que falta localizar. Y la excavación en predios militares sigue, pero en ese trabajo de hormiga, hecho a pura paciencia y tesón, con recursos limitados, ¿no? ¿Cómo ven esta otra cara de cada marcha, de cada 20 de mayo que se agrega? Bueno, esta es una batalla larga, muy larga, en la que una de las razones que explica la multitud también es la madurez de familiares. Familiares como colectivo, como comunidad de individuos que fueron víctimas de las prácticas del terrorismo de Estado, víctimas brutales, porque la desaparición forzada entraña toda una serie de consecuencias que son brutales. Ha actuado con una gran madurez política, siempre, sabiendo que la búsqueda de la verdad y la justicia para generar una cultura del nunca más a las prácticas del terrorismo de Estado, que es la lógica central, medular siempre, entraña obstáculos. Unos obstáculos son de carácter político-jurídico, en el caso del Uruguay, porque durante un periodo histórico tuvo validez la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y eso alargó los tiempos en los que la justicia podía haber usado los instrumentos para acceder a la verdad. Pero también hay otro obstáculo, que es la lógica de la omertá con la que funcionó un grupo que yo no creo que sea mayor a 100 personas, de una especie de mafia que tomó de general militares, vinculados directamente a esas prácticas de terrorismo de Estado, que tomó para sí la preservación de esa lógica de la omertá. Y cuando digo mafia lo digo cuidadosamente, porque buena parte de esos militares además participaron de actos delictivos para financiarse, se sabe ahora de modo contundente. De suerte que actuaron con una organización cerrada y nunca se pudo, pese al esfuerzo, la madurez, la generosidad, porque nunca hubo resentimiento ni búsqueda de venganza vulgar, sino todo lo contrario, generación de una cultura de la convivencia democrática para que el nunca más sea efectivo como futuro esperanzador para toda la sociedad. Pese a ello, nunca hubo un gesto. Entonces, para llevarlo al terreno personal, ¿por qué tuve que esperar 43 años para encontrar a mi padre, que estaba enterrado a metros de donde fue asesinado en un batallón militar que utilizaron como cementerio clandestino? ¿Por qué? ¿Qué puede explicar eso? Entonces, la reacción contra esa inhumanidad es la reacción humanitaria, solidaria, que explica también la multitud de la marcha. Y lo que puede pasar ahora es: ¿qué recursos institucionales tiene este gobierno para intentar avanzar más? De eso me gustaría hablar un poco más tarde. Pero me gustaría escuchar a los otros dos integrantes de la mesa a propósito de esta pregunta que yo planteaba, ¿no? La cara B de todo eso positivo que tiene el crecimiento de la marcha año a año. En esa línea, yo diría, los estímulos han sido en el sentido contrario, institucionalmente. El Estado es uno solo. Todo este tema y la continuidad del Estado tiene que ver con parte de las demandas y de los requerimientos. Y la burocracia y el Ejército y el Ministerio de Defensa es esencialmente una gigantesca burocracia. La burocracia tiene herramientas para un lado y para el otro. Nosotros, por ejemplo, en mi familia, y es el caso de varios, todas las pruebas, eso lo hablamos en una entrevista hace mucho tiempo, todas las pruebas las obtuvimos a pesar de, y utilizando la ley de acceso a la información y ese tipo de cosas.
y siempre ante el pedido de información o la búsqueda se utilizaba la excusa de la burocracia. Y a su vez, los estímulos al sistema siempre fueron que los que hacían carrera eran los otros, no estos. Digo, yo he tenido que trabajar en una cosa que no tiene nada que ver con el ejército, que es la universidad, pero también hay estímulos, cómo ascendés y cómo no ascendés. Y los estímulos, y en eso la democracia no cambió mucho, fueron siempre favorables a esta gente, estos cobardes, estos delincuentes, como decía que era, sino fueron hacia ellos y no a los otros. ¿Por qué? A ver. Bueno, para empezar, cuando volvió la democracia no hubo una diferencia en las carreras. Cuando volvió la democracia y se reconstruyeron las carreras de los militares que habían sido penados no por apoyar a la guerrilla, sino simplemente por ejemplo, ayer leía en una nota de Marcelo Pereira, el nombre Arrarte, uno que fue procesado por no aceptar una orden de tortura. O sea, la justicia militar lo castigó por eso, no por torturar. Esa gente fue postergada. E incluso los que se les reconstituyó el cargo fue el cargo o el grado sin tropa. Y en el ejército o en la marina, sin tropa es nada. Entonces se estimuló esas carreras, no las otras. Se estimuló ese tipo de gente. Entonces, ¿cuál fue el estímulo para el que era cabo segundo o sargento de no sé qué, o cosa, que no estaba vinculado? Pero tenía algún dato. Pero tenía un dato. ¿Qué voy a decir? ¿Dónde está la señal de que a los torturadores o a los cómplices de tortura su carrera se acabó? No, se siguió mandando. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en el tema del juicio, en el caso de mi abuelo, nosotros conseguimos todos los legajos. Y salvo algún caso que fueron delincuentes para los propios militares, fueron promovidos. Y fueron promovidos en democracia, y siguieron siendo promovidos en democracia. Entonces, ¿cuál es la señal en una institución vertical como son las Fuerzas Armadas respecto a los delincuentes? Haga carrera, señor. Usted está haciendo carrera. Entonces, ¿dónde está la señal? Y sigue sin haber mensajes claros en ese sentido. Mensajes claros en usted está haciendo justificación de un crimen de Estado, ¿verdad? ¿Dónde está el golpe a su carrera? Si se lo felicita, si se lo promueve. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, porque es cierto que hay una omertá, pero tampoco se ha tratado de escarbarla. Y por supuesto el otro punto de la burocracia, vos pedís información sobre una cosa, te dicen que no está, y después te la mandan con un ladrillo de cosas donde que es la mejor forma de esconder. ¿Cuál es la mejor forma de esconderse? ¿En un túnel? No, en la calle, disfrazado. Entonces, con 100.000 datos, dentro de esos 100.000 datos que no dicen nada, hay 5 o 6 que sirven para... Tenés que pasarte horas y horas y horas y horas, y ni con inteligencia artificial lo corregís. Entonces, ese tipo de cosas, pero ahí hay una burocracia. Yo pido información a mis subordinados. La vieja cuestión de la pregunta y que no, me dicen que no. Si yo le pido... a ver, secretario general del ejército, deme los datos. No hay datos. Y me dice el secretario general que no, y ahí me quedé. Te estás excusando en la burocracia. Y como han dicho, y como mi tía dijo cuando aparecieron los restos, somos herederos de Felipe II. Está todo escrito. Sabina, tu visión sobre esto otro, lo que está detrás del paso del tiempo, lo que está detrás de una marcha cada vez más grande que la otra. Estaba pensando, si me preguntabas qué te iba a contestar, pero honestamente no sé, porque yo creo que se ha dicho todo, se ha pedido innumerables veces estas demostraciones anuales que se hacen. Me parece que es el reclamo más genuino, que hay una parte importante de la sociedad que también lo está reclamando porque lo siente como propio. Yo apelo siempre a las conciencias porque creo en esas cosas, pero no ha funcionado. Y por la fuerza tampoco funciona, porque también no lo sé, sinceramente no lo sé. Me veo en la obligación de hacer una acotación. Tú hablabas hace un rato de la madurez del grupo de madres y familiares. ¿Por qué enfatizabas por ese lado? Porque si se hubiese generado una acción político-social o social basada en el resentimiento legítimo
padecimientos acumulados, y además, no quiero volver a hacer la historia, pero no hay que olvidarse que nuestras madres eran locas, ¿no? Y que mentían, y que los desaparecidos no era verdad, y etcétera, y acumulaciones. Bueno, desde esa base podía haberse perfectamente incurrido en una práctica muy diferente a la que colectivamente, el colectivo que se reunía y se reúne los lunes, todas las semanas, fue tomando decisiones políticas, siempre sanas, y la sociedad valora eso. Pero no obstante, lo que yo quería apuntar, yo integré el primer gobierno, fui asesor del presidente de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de izquierda, y estuve muy cerca, porque tenía una entrañable amistad intelectual con el secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández. Así que yo vi los esfuerzos que se hicieron en todas las direcciones para generar las condiciones de una apertura al conocimiento de la comunicación y pese a que usó una metáfora equivocada, yo tengo plena confianza en la ministra de Defensa actual, a quien conozco personalmente y por la que siento un profundo respeto intelectual también y afectivo, que va a intentar, que va a buscar, se va a tratar de lograr encontrar archivos si hay archivos, como intentamos antes, se va a seguir trabajando en los cuarteles para profundizar los metros cuadrados que hay que profundizar y para buscar los restos de los desaparecidos que faltan, y se va a seguir manteniendo diálogos con oficiales que puedan haber heredado algún dato que facilite la búsqueda. Lógicamente, en la medida que el tiempo transcurre, los protagonistas vivos que efectivamente pueden disponer de información básica, pero somos conscientes de que las prácticas del encubrimiento fueron de un altísimo nivel de profesionalidad militar. Por eso lograron, todo lo que hicieron lo deben haber hecho pese a que los cuarteles están en zonas bastante pobladas. Los cuarteles donde estaban enterrados nuestros familiares, sustancialmente. Es decir, no va a ser sencillo, pero yo creo que la voluntad política está. Y también creo que en algunas zonas de la sociedad que participaba antes de otras lógicas políticas, que habían sido educadas en el odio y llevaban ese odio interiorizado, también hay una especie de... Bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y es evidente que contribuye a que la sociedad sea más madura y culturalmente más sana el conocimiento de la verdad. Quizá haya alguno todavía que decida finalmente aportar los datos necesarios para ir a la búsqueda de los pocos que faltan en terrenos militares que se puede tener conocimiento. Tras una nueva marcha del silencio hoy en nuestro espacio central, estamos hablando con familiares de detenidos desaparecidos, pero en aquellos casos en que los restos fueron encontrados. ¿Cómo los cambió haber podido enterrar a sus padres, a su abuelo? ¿Qué vacío llena y cuál no el haber podido al menos obtener alguna respuesta? ¿Cómo comenzaron a vivir cada 20 de mayo luego del hallazgo? ¿Cómo dimensionan la importancia de que se encuentren a los desaparecidos en la dictadura militar, dada su experiencia, que ha sido diferente en cierto sentido a la de otros familiares? Bueno, estamos conversando esta mañana con Gerardo Bleier, hijo de Eduardo Bleier, Sabina Arigón, hija de Luis Eduardo Arigón, y Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro. Ariel, ¿te quedaba algo? No, dos puntos que me parece importante en el sentido de lo que se planteaba de la evolución y las cosas que se han aprendido. Yo creo que, por ejemplo, fue una cosa que reclamamos mucho tiempo, la Fiscalía Especializada ha permitido centralizar y profesionalizar y especializar la búsqueda y ha permitido avanzar mucho dentro de lo que se puede en el marco del proceso penal. Y la otra cosa es que uno nota en el equipo del IGIAF
un incremento en el profesionalismo, o sea, siempre fueron excelentes profesionales, que quede claro, no es eso lo que estoy diciendo, pero en estas búsquedas, no solo en la metodología, sino en cómo filtrar el ruido. Por ejemplo, ahora que surgió el tema de que fue un error de que se difundió demasiado esto de lo de la Armada, pero la forma en que ellos enseguida lo ubicaron en cuál es la expectativa o no, y demuestra una expertise muy grande. Estás hablando del equipo de antropólogos. Sí. Claro, sí. Ellos filtran muy bien la información, saben yo he trabajado, incluso tuve un contacto bastante directo con el tema de en el juicio penal, pero además ayudándolos a buscar en algunas otras cosas de información, y hay o sea, se está generando cada vez más un equipo, ya tanto por el lado judicial como por este lado más científico o de antropología científica, que realmente es un patrimonio, que además en algunos casos toman la experiencia del equipo argentino, que también es referencia mundial, y ellos son también referencia en otras cosas, porque me acuerdo una vez que tenía que hablar con Alicia, y ella estaba en México porque estaba trabajando en una cosa con el tema de la bestia, el tren, y o sea, hay una red de gente a todo el nivel del mundo que porque este problema es con características especiales, particulares de Uruguay, pero hay un problema mundial y una realidad de este tipo de violencias que está bueno que hay grupos uruguayos que están contribuyendo en conocimiento y en capacidades. Es importante reconocerlo. Y me gustaría añadir solo una cosita y enseguida vamos a lo que era el planteo original. Es admirable cómo logran equilibrar el profesionalismo con la afectividad, porque podrían desarrollar su acción profesional con frialdad, a veces una frialdad necesaria para enfrentar situaciones muy estremecedoras y perturbadoras, y no, ellos, tanto la Fiscalía como el grupo, es algo absolutamente admirable. Sí, vayamos a lo particular de ustedes, los tres invitados que nos acompañan hoy, y empiezo por Sabina. En tu caso, la de ayer fue la primera marcha en la que participaste después de la aparición de los restos de tu padre. Recordemos, los restos de Luis Eduardo Arigón fueron hallados en julio del año pasado en el Batallón 14 del Ejército. 2 meses después se confirmó la identidad. Entonces, ¿cómo jugó ese factor? ¿Cómo jugó esa diferencia anoche? Para mí fue igual. Es un tema, en lo personal obviamente que sí, fue muy importante, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero con respecto a la marcha, para mí ya es parte de la vida, ¿no? Es como un ritual que sabemos que debemos además ser parte de eso, ¿no? O sea, yo sabía que no noto diferencia con los demás, al revés, pienso qué bueno sería que todos pudieran tener la suerte de encontrar a su familiar. Pero el compromiso es el mismo. El compromiso es el mismo. ¿Y cómo han sido estos meses? ¿Cómo han sido medio año? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, desde que pudieron enterrar a tu padre? No sé si el término es ese. Sí, se enterró, sí. Literalmente. No, te voy a ser muy franca, yo no sé, pero no cambió nada en mi vida en cuanto a mis rutinas, o sea, tal vez interiormente, cuando uno está a solas con uno mismo o en alguna charla, pero mi vida continuó, o sea, porque, y no sé acá los compañeros, pero esto es una cosa que ha vivido con nosotros toda la vida, no la elegimos. Pero no hay una diferencia cuando se cierra el ciclo personal de búsqueda. Bueno, lo que pasa es que esto fue un elemento más en el cierre. Uno lo viene cerrando hace mucho tiempo. Porque nosotros, yo no sé, no creo que ninguno esperara encontrar a su padre vivo. Estaba esperando que dijeran eso, porque es una parte de... No.
de este cóctel, pero todos, de este cóctel perverso, capaz, ¿no? Yo capaz que en el 85, 86 tenías como una cierta esperanza irracional, pero capaz que en ese momento. Ya pero después... yo creo que todos sabíamos, y es algo que lo fuimos llevando. Y esto fue como un punto final a eso, pero fue como un duelo de muchos años. No es que la vida te cambió al día siguiente. Sí, fue muy removedor, fue muy impactante el día que se le hizo el homenaje, reencontrarme con gente que hacía muchísimos años que no veía, incluso, por ejemplo, mi maestra de jardinera, compañeros del liceo que me conocían y no sabían que mi padre era una de esas personas. O sea, eso fue muy removedor. Ahí también te das cuenta cómo cierra también, no solamente tu vida, en tu caso particular, sino personas que lo conocieron. Se me acercaron personas que habían militado con él, que yo nunca había visto en mi vida, que lo conocían y que también para ellos fue importante. Yo creo que es bueno para toda la sociedad, no solamente para la familia. ¿Y Ariel? Sí, ¿Cómo es esa experiencia? En dos planos. Respecto a familiares, a la marcha, más bien, en todo caso, terminé sintiéndome más cerca y más comprometido. No me alejó del tema, sino al contrario, y porque a veces te sentís que podés mirar las cosas más calmo. Y yo me acuerdo cuando aparecieron los restos de Amelia, que yo entré al batallón por una serie de casualidades, pero Ignacio y otro me agarraron del cogote y me dijeron de entrar con nosotros, y claro, era una cuestión muy rara porque bueno, yo nunca había estado en esa situación y realmente fue terrible, te remueve todo, varios días con esa situación, pero era el único. Terrible lo de ver los huesos enterrados, Claro, ver todo, ver toda la situación, el lugar, porque yo he ido varias veces al lugar que es al ladito, cruzando el arroyo donde aparecieron los restos de abuelo, pero esto es distinto, porque estaban ahí, estaba el proceso, estaba la grúa, estabas hablando con la gente que estaba ahí. Pero claro, yo de todos los que estaba, el grupo de familiares que entró, era el único que no tenía una pregunta con esos huesos. ¿Entendés? No era. Claro. Entonces eso me permitía contener de otra manera y entender perfectamente lo que le estaba pasando a todos y toda esa y entonces dije, bueno, sí, porque recordemos, un momento como ese implica que se generan expectativas. Exacto, en varias familias, ¿no? Por supuesto, en todos, de una u otra manera. Entonces yo ahí me di cuenta, bueno, que haya entrado con ellos, con todo el resto, sirvió. Yo estoy aportando una calma capaz que puede ayudar a contener. Pero aparte de eso, creo que lo que te pone mucho más, a mí personalmente, más cercano aún al tema y con más y con ganas de aportar más. Respecto a lo más eso por un lado, pero después está lo interior de la familia, del cierre, que incluso en el caso nuestro se dio la casualidad de que el proceso del juicio penal venía casi terminando en ese momento. Entonces aparecieron los restos y al poco tiempo fue el procesamiento y la gente pensó que estaba asociado a la aparición de los restos, pero no, venía por un... Entonces, familiarmente estábamos muy, muy metidos en el caso, pero creo que lo que permitió es un poco ciertos cierres, al sentido, bueno, sabemos, aunque ya sabíamos, pero terminamos de saber claramente qué fue lo que pasó, ciertas cosas de que, bueno, yo lo pude enterrar, pero mi padre no, porque había fallecido un par de años antes, y para mi tía también cerrar determinadas cosas y cumplirlas. Eso sí creo que es importante, es muy importante en ese lado íntimo y personal. Te abre otras preguntas, pero sí permite que alguna gente incluso vea cosas, como decías tú, que no se había dado cuenta y que era el vecino. Y también sí, eso, cada uno que aparece abre a mucha gente, aunque parezca increíble, le permite ver la dimensión humana de lo que pasó. Es lo que plantearon en esta campaña de afiches, ¿no? Sí.
Sí. este año, antes del 20 de Sí. mayo, ¿no? Esos carteles que decían mienten, ¿no? Claro, pero además, digo, hay una historia humana atrás, hay una cosa, pasó, y yo creo que siempre hay alguna gente, a veces por lo que ocurrió, yo siempre digo a veces, para mucha gente el tema que hubiera la prueba esa contundente en el caso de Abuelo, que fue una ejecución, le movió el piso, y yo digo, sí, pero ¿cuál era la alternativa? ¿Que murió bajo tortura? Entonces la ejecución es peor que la muerte bajo tortura. Pero a veces a alguna gente le toca una sensibilidad distinta, o el vecino, o el compañero de militancia. Entonces siempre ganás, siempre hay alguna cabeza, alguna conciencia que le empezás a ganar con eso. Lo que pasa que está la dialéctica mentira-verdad, ¿no? La mentira es como... Yo padecí el dolor de mi madre frente a la mentira y los efectos sobre la salud psicológica de los entornos, las dificultades para superar traumas, porque es una marca que, como pasa tanto tiempo, luego no es superable porque se participa del duelo en un sentido, digamos, religioso, de la pureza religiosa, no de participar de una ritualidad que permite superar una etapa. Es muy difícil porque la marca fue tan profunda, se padecieron de modos tan diversos, el estigma, las persecuciones, etcétera. Y además todavía en el caso de nuestros familiares, adosado por una crisis política universal que ponía en cuestión la validez del sacrificio. En mi caso yo eso lo superé estudiando, pero lo superé estudiando. Lo que sin embargo es, no obstante, tremendamente difícil, y eso sí es sanador, es que cuando aparecen los huesos hay una materialidad que horizontaliza la verdad. Cuando mis hijas de Suecia, yo tengo 2 hijas mayores en Suecia y una menor en Uruguay, cuando mis hijas de Suecia vinieron a participar del entierro formal, los técnicos reorganizaron los huesos para que se vieran como un cadáver sobre una mesa, y ellas entraron y los vieron. Debe haber sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, entrar. Entonces eso no pasa. Lo que se trata es de que ese tipo de fenómenos, de sensaciones, de interiorizaciones traumáticas por la magnitud de los hechos, no perturben el goce y la capacidad de disfrute de la vida. Esa es una batalla también de la víctima, que es una batalla constante de muchos años. Entonces ahora decía, claro, cuando llega el acontecimiento, ya hace 30 años que vengo procesando, trabajando en mí, en algunos casos hablando con psicoanalistas, en otros no, recibiendo solidaridad, construyendo afectividades que, como en todos los casos, al final de cuentas siempre son las que sientan las bases para que el individuo pueda proyectarse positivamente en la vida. Hay una cosa más, ahora te escuchaba, también hay una, porque uno, claro, recrea, yo tenía 13, 14 años, 13 años cuando la desaparición de Abuelo, o sea, era un chiquilín, pero en una familia bastante politizada, entonces no es la misma ajenidad, pero te hace revisar los hechos, no revivirlo, pero sí, y a su vez también hay una revisión de por qué pasó y eso, y también hay como una reivindicación, una valoración de la vida que llevó a eso. En el caso nuestro, para mí fue importante, un poco lo que vos decís, celebración de la vida, también es una consecuencia, pero es una consecuencia de decisiones de vida que a mí, no sé si enorgullecen, me impresionan.
No sé, ahora estoy también pensando porque hace poquitos días falleció alguien muy importante en este tema, que fue Belela Herrera, y la historia de ella es increíble. Es esa cosa en circunstancias terribles, esa ética humana básica que hace que las buenas personas hagan las cosas sin medir las consecuencias. Tengo un ejemplo mínimo en mi familia, mi abuela materna, totalmente no politizada, colorada de la 14, pero aparte sin ninguna cosa, más bien de centro derecha y un amigo del barrio íntimo de la infancia de mi tío era del MLN y fue herido cerca de mi casa a 3 cuadras del Comando General del Ejército, en el mismo barrio que mencionabas vos. Y un día golpeó la puerta de noche, supongo que fue en el año 71, 72, herido, y yo ni me enteré. Vivíamos todos juntos, yo estaba en el cuarto de arriba, ni me enteré de eso. Mi abuela abrió, vio que era él y lo hizo entrar, probablemente sin apoyar políticamente absolutamente nada de lo que estaba haciendo él, y sin preocuparle en lo más mínimo las consecuencias. O sea, era la solidaridad humana. Vení, entrá, lo curó, le puso una venda de coso y el otro después se fue. Ese tipo de cosas, que no es que mi abuela apoyaba a los Tupamaros, la guerrilla, no. Esa cosa es humana. A mí, bueno, con lo de Belela me removió eso de decir, bueno, mientras estas cosas sigan estando en la humanidad, no está todo perdido. Mientras esa solidaridad es básica, ¿viste? El que ante la cosa terrible toma la decisión, digo, o la locura de mi abuelo, que estaba ayudando a salir gente y cosas, sabiendo que lo iban a agarrar, pero como él decía, no, si yo le di clase al Goyo Álvarez, que como cobarde que era, ni siquiera lo reconocía, te decían, ¿qué me van a hacer? Sí, sabés lo que te van a hacer, porque sos una persona muy consciente. Igual lo haces. Esas cosas. ¿Cuántos mensajes, Romina, no? Sí. Elegiste uno. A ver, a propósito de lo que, de lo que decía Sabina, de cómo el hecho de que aparecieran los restos, bueno, te llevó a conocer gente o historias, ¿no? Que te trajeron a tu padre. Dice Virginia, mi madre vino de España, refiriéndose al dueño de la fábrica donde trabajó como el amo. Trabajó en fábrica aquí y luego pasó a comercio. Hacer paro la aterrorizaba, porque el amo, entre comillas, se iba a enojar. Nos contaba que fue Arigón, compañero entrañable, con sus conversaciones respetuosas, didácticas y muchísima paciencia, con el que, a partir de ahí, de esas charlas, sintió que la ayudó a ser una mujer más libre, solidaria y consciente, no solo en su condición de trabajadora, sino también de ciudadana con derechos y obligaciones. Por eso, nunca faltó una marcha, no importa si pasaron 30 años, todos ellos están siempre con nosotros y nosotros en ellos, dice Virginia. Impactante. ¿Qué te generan esos cuando te enteras de voy eso? Descubriendo facetas, ¿no? Porque claro, a mí muchas veces me preguntan por mi padre y yo siempre digo, para mí era un padre, no... Tampoco nunca lo idealicé, no es un héroe ni nada de esas cosas que una persona común y corriente, ¿no? Eso para mí es importante recalcar, lo que tenía, como siempre digo, tenía sus ideas, su militancia, pero era un hombre como cualquier otro. Y bueno, me pasó eso también, que con este episodio de la aparición se me acercó gente que lo había conocido en otros ámbitos que para mí sabía que lo hacía, pero no sabía cómo era él. Bueno, y siempre es lindo escuchar eso, ¿no? Enseguida vamos a terminar con esta charla a 3 voces. Tengo una pregunta más para ustedes. Continuamos en la entrevista central aquí en Perspectiva. Hoy a 3 voces, hablando con Gerardo Bleier, hijo de Eduardo Bleier, Sabina Arigón, hija de Luis Eduardo Arigón, y Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro. Con ellos estamos conversando después de esta nueva marcha del silencio, con esta particularidad de que en el caso de ellos, los restos de sus familiares sí fueron encontrados, sí pudieron enterrarlos. Sobre el final, quiero volver de algún modo al comienzo, algo que charlábamos en los primeros minutos, porque hay un mensaje de un oyente que creo que da para reflexionar un rato. Lo firma Ricardo, concretamente. Un detalle interesante es que Ricardo, que tiene 46 años,
dice que esta fue la primera vez que fue a la marcha. Lo otro, y ahí vamos a la cuestión de fondo, agrega, el paso del tiempo, junto con cada vez más gente presente, lo que denota es que esta marcha es más para el futuro que sobre el pasado. ¿Cómo les suena esto? Porque a mí me dejó pensando, ¿no? ¿Qué es lo que dice el oyente? Esta marcha, además de reclamar lo que reclama, dónde están, información, el destino de los desaparecidos, además es una marcha que está construyendo. ¿Qué es lo que está construyendo? A ver, Gerardo. Yo siento un profundo orgullo, no individual, sino sociocultural, cuando escucho afirmaciones de esa naturaleza. Y tuve bastante protagonismo en el proceso que dio lugar a la generación de la marcha. Bastante protagonismo. Y naturalmente jamás imaginó Rafael Michelini, cuando también jugó un rol muy importante en el proceso de gestación de la marcha, y familiares, naturalmente, imaginamos esto. Es absolutamente relevante observar. ¿Tú ves manifestaciones por la paz en Europa, multitudinarias, frente a la emergencia posible de una guerra, una vez más, catastrófica? ¿O ves manifestaciones de esta entidad y con este carácter de producción cultural, de generación de una cultura en red? La dictadura lastimó a algunas familias y lastimó al Uruguay. Y desde el punto de vista cultural fue un drama terrible, absolutamente terrible. Castro, Arigón, Bleyer eran personalidades de una enorme valía intelectual, lectores, estudiosos, que se codeaban con Atahualpa del Chopo y con Paco Espínola y con Maggi y con Maneco Flores Mora, con personalidades que constituían el tejido de la cultura de un país que había logrado. Por eso es tan importante esa perspectiva del mañana, porque que en el Uruguay exista un día, así como existe un día para que el feminismo exprese una reivindicación histórico-cultural de enorme significación, que exista un día para que se exprese el valor de la cultura democrática en el sentido de un nunca más a prácticas de esta naturaleza, nunca más a práctica del terrorismo de Estado, es un hecho de una enorme relevancia cultural en ese proceso de tratar de preservar a esta comunidad espiritual demográficamente tan pocos que somos en un proceso de desarrollo espiritual ascendente y no en un proceso de crisis y descomposición como lo vemos en tantos lugares del mundo. ¿Ustedes lo ven así también? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con el comentario del oyente. Yo creo que ha ido mutando, como decía, el tema de que sin duda nunca imaginaron que se transformara en esto, pero si uno está ahí en la marcha y ahí, o sea, la aproximación de la gente a la marcha es sumamente reflexiva. Es una marcha, es una fecha que hace que mal que bien todo el mundo lo piense. ¿Por qué estoy acá? ¿Y qué es lo que estoy reivindicando o marcando? Y las reacciones que han tenido. Yo decía lo de la explosión de creatividad. El tema de que los clubes deportivos lo hayan asumido, y lo hayan asumido naturalmente. No es una cosa forzada de 4 directivos. Nadie, tuvo toda esta polémica con Nacional que más allá de la ironía o no ironía, yo creo que también contribuyó porque hizo que mucha gente dijera, no, para esto no tiene sentido. Yo creo que hay una aproximación reflexiva que va mucho más allá, que arranca del hecho trágico, de la necesidad de saber, de que sepan cumplir y demás, pero que va más allá. Y yo creo que eso es un logro social
cultural de la comunidad. Por eso para mí es una marcha, una cosa muy colectiva, que tiene un origen colectivo, porque Familiares es un colectivo que actúa como colectivo, y que creo que parte de su potencia es eso, pero que lo transmite al resto y toca horizontalmente a toda la sociedad. No es un panfleto decir, no, esto va más allá de los sectores políticos, va más allá de los sectores políticos porque partidario, porque la gente lo hizo así, y me parece que eso es su principal potencia de futuro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen acá los dos compañeros, y lo que dice el oyente me alegra. Y bueno, lo que pasa que tenemos que ser conscientes también de que no es lo mismo en nuestros tiempos personales que los tiempos de las sociedades, ¿no? Los procesos que se hacen. Lo vemos cuando estudiamos acontecimientos históricos, ¿no? Hay cosas que a veces pasan 100 años para que se tomen en cuenta. Y yo creo que lo que se ha logrado es que esto permee diferentes tipos de gente, ¿no? Porque esto no tiene por qué ser algo de la izquierda o del Frente Amplio. Yo creo que no es. Hoy en día, y me consta de que hay personas que votan convencidos y convencidas otros partidos políticos, pero que no aprueban esta situación de ocultamiento, porque también se ven afectados por esto. Tampoco le han pasado bien personas que no piensan así, o que no tienen familiares que están desaparecidos. Entonces yo creo que los procesos son lentos, pero se va de a poco logrando hacer entender de que estas aberraciones no tienen que suceder más. Y no olvidar que el 20 de mayo fueron asesinados Almar Michelini, Gutiérrez Ruiz, dos compañeros de tu mamá, a los que se asesinó simplemente para encubrir Willy Rosario, sí. De modo que, y Benjamín Liberov, el padre de Benjamín Liberov, Manuel Liberov, el día anterior, de suerte que justamente eso ya marca que se trata no se trata, aquí no hay político partidario posible, aquí lo que hay es una ética, una concepción ética de la cultura. Hay cosas que los seres humanos, a veces enfrentados a situaciones de crisis graves, entran en conflictos que no se pueden controlar políticamente, pero hay cosas que no se pueden hacer, y ese es el mensaje fundamental. Claro. Vamos cerrando por acá, Romina. Gerardo Bleier, hijo de Eduardo Bleier, escritor, periodista y asesor en comunicación estratégica. Sabina Arigón, hija de Luis Eduardo Arigón, arquitecta y docente de Historia del Arte, y Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro, ingeniero agrónomo. Gracias, gracias a los tres por haber compartido con nosotros esta mañana. Nos reencontramos.